Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarles. El día de hoy vamos a continuar transmitiendo para todos ustedes la participación de los especialistas, de los conocedores en los temas que tienen que ver en telecomunicaciones y de radiodifusión. Esto como parte de los foros que han sido convocados por las comisiones de radio, televisión y cinematografía, de comunicaciones y transportes y de estudios legislativos del Senado de la República. Está iniciando la jornada del día de hoy. Por supuesto, lo queremos invitar para que se quede usted, para que permanezca en la señal del canal del Congreso. Perdón. Sí, pero Marilena, lo que pasa… Marilena, tú estabas, Marilena Meneses, ¿verdad? De la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Pero me estaban diciendo, ¿tú estabas el día de ayer? ¿O cómo estabas? Contemplé en el programa de ayer. Bueno, ok. Bueno, la cosa es que ya estás aquí con nosotros. Ya que ya estás aquí. Ok, bueno, aquí ahorita todos hablamos y todos participamos. Bienvenida, María Elena. Y bienvenidos a los senadores Zoé Robledo. ¿Dónde anda? Aquí está Zoé Robledo y Benjamín Robles. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a comenzar en el orden que está este primer bloque con la presentación de la doctora Judith Mariscal, ya sea en esta tribuna o en aquella otra, donde quieras, Judith, en esta o acá o allá, donde te sientas más cómoda. Y denle todo el apoyo técnico para su presentación, por favor, ¿sí? Habla un poco más alto, por favor. Sí. Bueno, antes que nada, de verdad, celebrar esta apertura, este ejercicio democrático que está haciendo el Senado. No es trivial, otras instancias del gobierno no lo han hecho, en específico el Ejecutivo. Estas leyes secundarias estaban muy bien escondidas, entonces celebro esta apertura, además en un momento crítico del sector de las telecomunicaciones, en donde escuchar a la comunidad de las telecomunicaciones, hacer un proceso de inclusión, me parece que puede fortalecer el diseño de la ley. Pues antes que nada, simplemente recordar cuál es el objetivo de política pública que estamos buscando aquí, una regulación efectiva. Y desde mi perspectiva, el primer elemento para una regulación efectiva es el debido proceso. El debido proceso que incluye, entre otras cosas, la transparencia, el derecho de audiencia, la inclusión a través de las consultas públicas. Eso genera una regulación efectiva, ¿no? Además, existe evidencia empírica de que eso genera lo que estamos buscando todos como resultado de esta ley, que es la inversión, a través de una confianza en las reglas y una certidumbre a la inversión y a los consumidores. Mi argumento central, se los digo antes de iniciar un poco a lo largo de mi presentación, es que esta iniciativa de ley secundaria está poniendo en riesgo uno de los avances más importantes de la reforma, que era el fortalecimiento del IFT. En ese momento, durante los cambios constitucionales, el Ejecutivo cedió poder al IFT y hoy lo está tratando de recuperar. Además,
en este proceso no se está garantizando un debido proceso. Y me parece que es una gran oportunidad para que el legislativo hoy corrija este camino y nos lleve a un Estado de Derecho que me parece es lo que necesitamos en este sector y en otros, pero es la variable clave para tener una regulación eficaz. Pensando entonces en que el ejercicio de regulación lo que busca es el desarrollo no solo del sector, sino del país, ¿cuáles son sus objetivos? El sector de telecomunicaciones, como otras industrias de red, son necesarias porque existen fallas de mercado. Lo complicado de esto es que hay muchos objetivos simultáneos. Por una parte, se quiere aumentar la cobertura, pero también se necesitan precios accesibles, inversión, innovación y calidad. El regulador, para llevar a cabo esto, su ejercicio de regulación, sin embargo, enfrenta lo que se llama en la literatura asimetrías de información. Es decir, en general las empresas siempre tienen mayor información que los regulados. Además, un límite adicional es que en ocasiones existe una tensión entre, por ejemplo, precios accesibles e inversión e innovación. Entonces, este es, digamos, el contexto en el que estamos en la regulación de las telecomunicaciones. Y por eso es tan importante que existan las herramientas adecuadas para poder regular, que el regulador se le den estas herramientas adecuadas. ¿Cuál es la primera? La primera variable importante. Pues es la que nos hemos enfrentado, esta falta de autonomía durante 20 y pico de años desde la privatización de Teléfonos de México. Es la falta de una autonomía del regulador. Existe evidencia en la literatura que aquellos países que tienen un órgano regulador autónomo disminuyen la concentración de mercado. Se ve una menor concentración de mercado medida por el índice de Hirschfeld. Si alguien está interesado en alguna de estas literatura, con gusto se las paso. No solo disminuye la concentración de mercado, aumenta la cobertura y la productividad de las empresas. Básicamente, el mecanismo a través del cual esto sucede es que aumenta la certidumbre en el mercado y promueve la inversión. ¿Qué pasa en la ley secundaria a la que nos enfrentamos? Que este gran avance en la reforma constitucional está en riesgo. Lo que en la reforma se buscó, que era eliminar una institucionalidad precaria del sector que se había constituido en una de las principales barreras de entrada a la inversión. Aquí hago un comparativo y esto se los dejo más adelante, lo pueden ver con detalle. Básicamente, el Ejecutivo retoma poder a través de SCT. Antes, el Instituto podría, el SCT podría emitir una opinión técnica y hoy lo hace en todos los sentidos, en concesiones, en otorgamiento, revocación de concesiones. Además, esto ya se ha dicho antes, puede también, le corresponde a SCT ver el programa anual de trabajo y más importante aún me parece que es el último párrafo en esta ley. Podrá interpretar la ley en el ámbito de su competencia y las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones legales y administrativas. Me parece que aquí está abriendo la puerta para el regreso de la doble ventanilla para realmente ser el regulador de última instancia. Entonces, esto quizá es el riesgo más grande de esta ley secundaria. Otros ya han hablado de esto y seguramente lo van a hablar, y sé que Clara Luz nos va a hablar un poco de esto. No solamente es SCT quien está
retomando poder aquí, sino también hay otras facultades. En especial hay un tema muy sensible respecto a seguridad y justicia y respecto a la Secretaría de Gobernación, entrando en temas de publicidad y programación. Por límites de tiempo me voy a concentrar más en el caso del sector de telecomunicaciones. ¿Cuál es la segunda herramienta clave? Es el debido proceso. ¿Sí? Y estos no van en orden de importancia, parece que todas ellas deben de coexistir. El debido proceso, hay un faltante aquí en la ley secundaria. Aquí sí es donde debe haber un mayor énfasis en obligar a la IFT a llevar a cabo procesos de transparencia. Los procesos regulatorios deben de darnos los razonamientos a través de los cuales actúa el IFT, transparentar, por ejemplo, este tema tan importante que son la determinación de las tarifas de interconexión y establecer foros de inclusión en donde se escuche no solamente a especialistas del sector, sino también en algunos casos a ciudadanos interesados y afectados por este tema. Y una cosa más importante que no se ha podido llevar a cabo bien en la historia de este sector es tener un monitoreo de las políticas implementadas, tener una ruta crítica para saber si van o no en el buen camino, y esto debe de ser abierto y transparente. No sé, en la ley de secundaria no hay suficiente énfasis en el derecho de audiencia, no hay claridad y tampoco lo hay en las consultas públicas. Otra herramienta muy importante es la competencia. Las políticas que promueven la competencia. Debemos recordar que esto no es un fin en sí mismo, pero es una herramienta muy poderosa. Y aquí lo que no siempre se discute es que hay una tensión, porque por una parte podemos buscar una competencia estática que se está basando únicamente en precios y otra dinámica, que está pensando ya más en el mediano plazo. Se debe de buscar un balance entre estos dos. Voy a seguir rápidamente aquí. Lo que quisiera incorporar, yo sé que ya la palabra preponderancia es parte de nuestro lenguaje regulatorio en México, por cierto en ninguna otra parte del mundo, pero es una noción equivocada. No nos informa respecto a lo importante que es las prácticas anticompetitivas, y además lo que incentiva es que todas las empresas quisieran quedarse en menos de este 50%. Debería de aplicarse de una sola vez. Es una visión al pasado, es una visión en donde hay una gran concentración de mercado y entonces se quiere aplicar un fast track, pero debemos de recordar que esta ley debe de ver hacia el futuro y debemos de transitar a lo que ya está en la ley de competencia, que es el poder sustancial de mercado. Cuando se determina, aquí hay un análisis a través del cual se determina esta práctica y entonces se aplica una regulación asimétrica. Con esto voy a terminar, pero me parece importante el tema porque lo escrito en la ley secundaria me parece que está muy confuso y es importante aclararlo. Primero, es importante en un contexto de una concentración de mercado alta, como la que tenemos hoy en día, que se aplique una regulación asimétrica. La mejor forma de hacerlo, la forma más eficiente, es entrar al mercado de mayoristas, que esa es la tarifa de interconexión asimétrica. Ese es un acierto que está en la reforma y el IFT recientemente acaba de publicar. Me parece que ha hecho un trabajo razonablemente bien, estaba obligado a llevar a cabo esto sin leyes secundarias y lo hizo bastante bien. Eligió la que tenía menos distorsiones en el mercado. ¿Cómo se determina? Por supuesto, esto debería de ser a través de un debido proceso y decir, vamos a elegir o el método de costos incrementales o el método de bill and keep. Está muy confuso, me parece que hay un grave error en la ley secundaria porque se dice que lo que están aplicando es el bill and keep. El bill and keep es cuando ninguna empresa se cobra a sí mismo una tarifa. Eso no está ocurriendo en la ley secundaria. No tiene fundamento una tarifa de interconexión, cero en ningún método. Me parece que lo que debe de hacerse es dejar de nuevo al IFT hacer su trabajo. Para eso le dieron la capacidad técnica de resolver estos problemas. En conclusión, diría yo, 2 puntos importantes aquí. Lo más importante me parece es que cualquier política que entre en una caja negra en donde no haya una autonomía de la IFT va a generar muchísimos problemas, va a generar desincertidumbre,
a la inversión y una falta de transparencia en donde puede haber captura, puede haber confusión, puede haber todas las cosas que no necesitamos. Entonces, garantizar un debido proceso a través de la transparencia y a través de mantener, como se había hecho en la reforma, el ejercicio de la regulación en el IFT es lo que necesitamos actualmente. Muchas gracias. Gracias, Judith, muy amable. Nos dejas tu presentación, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a continuación, le doy la bienvenida al secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Flores, y también a la senadora Itzel Saray Ríos. Bienvenida. Al maestro Cavazos Lerma. Bienvenido, senador. Bueno, a continuación vamos a escuchar a la doctora Clara Luz Álvarez. Ella viene representando a Observatel. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Vengo en nombre de Observatel, soy consejera de Observatel y esta iniciativa tiene cosas graves y otras gravísimas. Entonces vamos a ver lo que nos dé tiempo en estos 10 minutos de lo que es lo más grave. Entonces empecemos. Bueno, esto que ustedes acaban de vivir por 15 segundos, o sea, había una desesperación de, no sirve el audio, sí servía el audio. Eso que ustedes acaban de vivir por 15 segundos es lo que viven 24 horas al día, 365 días del año, las personas con discapacidad auditiva. ¿Por qué? Porque no hay medidas en la ley que exija que estas telecomunicaciones sean accesibles para personas con discapacidad. Esta iniciativa es una burla en cuanto a la accesibilidad a las personas con discapacidad. Pretendieron con 3 renglones en una iniciativa bastante mal redactada, diciendo que algún día, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones impusiera los términos, habría subtitulaje en los programas de televisión, al menos en los programas noticiosos, ¿no? No, bueno, paténlo al infinito. O sea, México está quebrantando en este momento los derechos de las personas con discapacidad. Y ese es el primer punto que sé que no es taquillero. Probablemente esta honorable Cámara del Senado no haga nada al respecto, pero quiero decirles que al menos el 10% de la población, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tiene un tema de discapacidad. ¿Qué es lo que necesitaríamos hacer si hay la voluntad política para que no quebrante el Estado mexicano derechos humanos, viole la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? El primer punto es incluir subtitulaje en todos los programas de televisión conforme a un calendario. No pretendamos cambiar el mundo de la noche a la mañana, conforme a un calendario establecido. Segundo aspecto, o bien intérprete en lengua de señas. Segundo punto, vamos a poner el ejemplo de lo que pasó cuando padecimos el caso de la influenza en México. Si yo era una persona sorda, lo único que veía en la televisión era el secretario de Salud mover la boca. No me enteraba de nada de lo que estaba pasando. En México tampoco son accesibles las telecomunicaciones porque no existe el sistema de retransmisión de comunicaciones, como sí existe en Colombia, Estados Unidos y muchos otros países. Entonces yo no me podía comunicar, decían que no saliera de mi casa. Yo me tenía que quedar en mi casa, ver mover la boca del secretario de Salud, informándome, vayan ustedes a saber de qué cosa. Y además, para acabarla de molar, si accedía al sitio web de Presidencia, del Senado o de cualquier otro sitio web público, era totalmente inaccesible. Bueno, eso que pasó en 2009 sigue pasando hoy día, o sea, pasan los años y seguimos quebrantando estos derechos. Entonces, ya mencioné el subtitulaje. Hay un servicio de retransmisión que permite que una persona sorda se comunique a través de un centro de relevo, o un call center, se comunique con personas oyentes y viceversa. Siguiente punto, ¿qué pasa si yo soy sorda y se está incendiando mi casa? Pues en México se incendiará la casa, saldré corriendo, ¿no? En el mejor de los casos.
Entonces debe de preverse en esta legislación, no en la de ley general para personas con discapacidad. Este es el lugar donde se pone en todo el mundo, en la ley de telecomunicaciones. Se tiene que prever que también los servicios de emergencia 066 y otros se puedan recibir mensajes de texto para que una persona con discapacidad auditiva pueda mandar un mensaje de texto y decir que se está incendiando su casa. Y si no, estamos privándolos de estos derechos. También deben de incluirse que todos los sitios web de las entidades públicas sean accesibles, y me da mucha pena decirle aquí con los senadores que amablemente nos invitan, pero el sitio web del Senado discrimina porque es totalmente inaccesible, no cumple con los criterios mínimos de accesibilidad. Y ese es un mandato del artículo 9 y 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Les vamos a entregar una carta de cuáles son los puntos y con gusto compartimos toda la información para que este país ya no violente derechos humanos en ese aspecto. El segundo tema que vengo a compartir con ustedes, ausente por supuesto en esta iniciativa, es el tema de la alfabetización mediática. Nos dijo la reforma constitucional que son unos servicios públicos. Sin embargo, los mexicanos no hemos recibido alfabetización mediática. ¿Qué implica la alfabetización mediática? Primero, la capacidad de acceder a los medios. Ya los medios no solamente es apachurrarle el botón de la tele, necesitamos que nos capaciten para acceder a los distintos medios de comunicación. Segundo elemento, comprender los programas, comprender que cuando te pasan en 30 minutos de un programa de televisión no quiere decir que sea toda la información, no quiere decir que sea la más relevante, puede haber una línea editorial. Tercer aspecto, esta alfabetización mediática debe de incluir el que podamos los ciudadanos distinguir entre lo que es una información noticiosa, un comentario editorial y publicidad, si no, parece que se mezclan. El siguiente aspecto de la alfabetización mediática es el saber cómo funcionan los motores de búsqueda, saber que cuando pongo en Google una búsqueda, lo primero que me aparece no necesariamente es lo más relevante, probablemente pagaron para estar hasta arriba o alguien se puso a dar clic, 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 clic para que apareciera en el motor de búsqueda hasta arriba. Y finalmente, conocer los riesgos que también representan las tecnologías de la información y comunicaciones. Esta alfabetización mediática, por piedad no se la vayan a dar a la SEP, o sea, yo sé que el Ejecutivo Federal quiere regresar a como dé lugar, no, esta es una labor del órgano constitucional autónomo cuyo mandato es suficientemente amplio como para incluir la alfabetización mediática. Así como el IFE hizo su labor haciendo mención de la importancia de ejercer el voto, de tener la credencial, etcétera, esa alfabetización mediática le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El tercer tema es el derecho de las audiencias. Nos dijeron en la reforma que iba a estar garantizado el derecho de las audiencias. Esta iniciativa es limitadísima al mencionar el derecho de las audiencias. Tiene de incluir que debe de haber un respeto a los derechos humanos, el principio de presunción de inocencia, privacidad, no discriminación, distinción de informaciones noticiosas. Y por favor, no nos penalicen a las audiencias por querer fomentar, entre comillas, la producción nacional independiente. No mezclemos peras con manzanas. El derecho de la audiencia se tiene que respetar. ¿Quieren fomentar la producción nacional independiente? Está bien, hagan incentivos fiscales, hagan otros esquemas, pero no penalicen a la audiencia como lo hace esta iniciativa y como lo hace hoy día el marco jurídico mexicano, en el que si un medio de comunicación incluye más de 20% de producción nacional independiente, entonces les permiten aumentar la publicidad. Bueno, yo como audiencia les digo, senadores y senadoras, no me ayuden, yo no quiero, fomenten la producción nacional independiente, me parece perfecto, pero no lo hagan de esa manera. La iniciativa también es fatal en defender los derechos y ahí violenta la Constitución porque tiene que haber mecanismos de protección. Solo dice que habrá un defensor, un código de ética que se autoimpone y en caso de que el defensor emita una recomendación, el medio cumplirá poniendo cuando pueda, porque así lo dice la iniciativa que ustedes tienen, en una página electrónica que para tal efecto lo haga. Bueno, discúlpenme, eso no es proteger los derechos de las audiencias. Debe de ponerlo. Si hay una discriminación en el programa de las 2 de la tarde de televisión, ahí mismo tienen que pedir una disculpa. Y además, si no nos hace caso ni el defensor ni el medio, entonces tiene que haber un recurso legal. El gobierno no puede estar renunciando a su derecho, a su obligación de proteger los derechos constitucionales. El siguiente aspecto, el número 4, es de la producción nacional independiente.
Esta iniciativa ignora lo que dice la Constitución, ignora por qué se expresa en señalar la Constitución que este Congreso de la Unión va a emitir todo para promover la producción nacional independiente. Lean, digo, la exposición de motivos no ayuda a nada, ¿no? Pero el texto no fomenta la producción nacional independiente, es omisa y por tanto viola la Constitución. El siguiente tema es el derecho de los usuarios. Tenemos menos derechos en esta iniciativa que los que tenemos hoy día. Y no pongan a la Profeco, que nunca ha funcionado, si tenemos un órgano constitucional autónomo. El sexto punto es el de medios públicos. Es totalmente, genera toda la incertidumbre jurídica el texto. Se dice que para que haya un medio de uso social o un medio de uso público, tendrán que presentar al menos una serie de requisitos para acreditar capacidad técnica, económica, jurídica y administrativa, sin definir cuáles. Recuerden que en la acción de inconstitucionalidad 26/2006, eso más o menos en esos términos lo declaró inconstitucional la Corte por violentar el principio de certidumbre jurídica. Y finalmente, el que está, el peor, así el que por favor no lo dejen pasar, es lo que llama esta iniciativa colaboración con la justicia. Eso es violatorio, atentatorio total, pleno, absoluto de derechos humanos. Instancias de seguridad no tienen nada que hacer en el tema de geolocalización, ni para labores de inteligencia. Hasta aquí dejo mi comentario, les agradezco su tiempo. Yo les voy a entregar unas reflexiones más que presentación, que también van a estar en el sitio web y en un momentito más se las entrego. Hago entrega de la carta donde viene detallado el tema de accesibilidad. Gracias. Muchas gracias, Clara Luz Álvarez. ¿Quién más ha llegado? Damos la bienvenida al senador Enrique Burgos, que está con nosotros. Bueno, a continuación, pregunto si ya llegó el maestro Jorge Alberto Hidalgo. Adelante, por favor, si es tan amable, está por 10 minutos. Buenos días, un honor para nosotros estar el día de hoy aquí reunidos, sobre todo para poder expresar la posición de las escuelas de comunicación, que son las que venimos a representar a través del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Hoy en México existen 1,006 escuelas de comunicación, de las cuales 76 están en las universidades representadas en nuestro consejo, y de ahí la importancia que tenemos nosotros al poder tener la oportunidad de presentar nuestra posición el día de hoy, donde pues lo que vemos es necesario reformular sobre todo la iniciativa en telecomunicaciones que se envió por parte del Ejecutivo Federal a fin de preservar sobre todo el tema del interés público. Para nosotros es muy importante que la iniciativa nos asegure el cumplimiento de los derechos fundamentales de la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de acceso a las tecnologías de información y la comunicación, que constituyen sobre todo el tema del núcleo central de las modificaciones que se hicieron a nuestra Carta Fundamental. En este sentido, sería altamente significativo no perder de vista que los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión tienen un carácter de servicio público, lo que les da una mayor precisión regulatoria en torno a estos derechos de las audiencias, pues su promoción y defensa no debe dejarse, sobre todo en el tema de los códigos de ética de los concesionarios, como lo señala indebidamente la iniciativa, que esa es justo una de las cuestiones que nosotros hemos querido pelear, que pasamos de una era de regulación a una desregulación, ahora estamos en esta cuestión de la autorregulación por parte de los medios de comunicación y consideramos que se tiene que migrar a un sistema de corregulaciones. En lo que corresponde sobre todo al ámbito de competencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es necesario expulsar de la propuesta de las facultades de la Secretaría de Gobernación, pues resulta inconsistente que se le otorgue la capacidad jurídica para supervisar los contenidos audiovisuales, ya que esto violentaría una vez más la importante atribución que se le había dado al órgano regulador. En ese mismo sentido, nos parece insano pretender que para la distribución de los tiempos del Estado, la Secretaría de Gobernación debe escuchar previamente a los concesionarios y, de acuerdo con ellos, estar fijando los horarios de transmisión.
Tampoco debe de permitirse que se vulnere la autonomía por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que según la iniciativa tendría la facultad para opinar sobre sus programas de trabajos e informes trimestrales de labores, e igualmente violatorio, nos parece, sobre todo en torno a la Carta Fundamental, la permisión que tendría la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, para opinar previamente sobre los proyectos regulatorios del Instituto. En lo que corresponde a las emisoras de las instituciones públicas de educación superior, gran preocupación para nosotros lo que va a pasar con los medios universitarios, nos parece fundamental que se incluya de manera expresa dentro de la categoría de medios públicos, lo que por cierto debe verse fortalecido conforme a lo dispuesto por el artículo 10º transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, con el propósito de que en la iniciativa se inserten las características que habrían de cambiar el paradigma que actualmente lo identifica, para que en el futuro contemos con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de los contenidos, opciones de financiamiento sobre toda esta parte, pleno acceso a las tecnologías y reglas para la expresión de diversas ideologías y también la participación étnica y cultural. Nos resulta indispensable que de igual forma se fortalezca el régimen regulatorio de los medios comunitarios e indígenas, que según la reforma constitucional debe otorgarse mediante asignación directa. Tampoco debe permitirse que se le impongan requisitos que rayan en lo discrecional, así como prohibiciones para contar con otras fuentes de financiamiento como los patrocinios y la venta de espacios publicitarios, ya que una regulación como la que se propone condenaría a la extinción de los medios de uso social. Por otra parte, también debe de cuidarse en extremo la regulación jurídica sobre la transición a la figura de concesión única, pues los términos en que está planteada no resuelven la inequitud sobre el acceso a los servicios adicionales y la convergencia de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. A este respecto, nos parece necesario que no se introduzcan plazos distintos para las concesiones únicas en relación con otro tipo de concesiones, como es el caso de las destinadas al uso público y social. En materia de competencia económica, la iniciativa diluye de manera significativa el alcance de lo dispuesto por el artículo 28 constitucional en cuanto a la obligación de establecer límites a la concentración de frecuencias, el concesionamiento y la propiedad cruzada, bajo la falsa premisa de que una regulación de esta naturaleza constituiría un abuso de control sobre los medios de comunicación que configuraría una forma de censura previa indirecta. Tampoco debe omitirse la facultad del órgano regulador para ordenar la desinversión de los consorcios actuales a fin de asegurar el cumplimiento de los límites anteriormente señalados, tales como lo ordena el texto constitucional. Otro punto fundamental de la iniciativa se refiere sobre todo a la posibilidad de no hacer exigibles las multas que imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hasta que las resoluciones causen estado, en franca violación a lo dispuesto por la Constitución, en el sentido de que los actos reclamados dentro del juicio de amparo no pueden suspenderse. Nos parece necesario que el marco regulatorio respete de manera íntegra el principio constitucional. Estas, y entre otras, son algunas de las razones más relevantes por las cuales nosotros consideramos que debe aprobarse la iniciativa de ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión que envió el Ejecutivo Federal al Senado de la República, y que hay que cuidar que no se amenacen los términos de la reforma constitucional que se planteó en el 2013. Y esta situación es la que nos lleva a nosotros como Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, el CONEC, para exhortar sobre todo a las comisiones dictaminadoras de comunicaciones y transportes, de radio, televisión y cinematografía, así como a los estudios legislativos de la Cámara de Senadores, para que no renuncien a su facultad de revisar sobre todo qué les permite la Constitución, para que además de hacer un análisis objetivo y serio de las iniciativas presidenciales, también dictaminen al mismo tiempo la iniciativa ciudadana que fue evaluada por diversos legisladores en esta Cámara y en las cámaras del Congreso de la Unión. Agradecemos el espacio y estaremos dejando sobre todo nuestro posicionamiento, y agradecemos sobre todo que se haya considerado a las escuelas de comunicación en este acto de reflexión sobre las leyes secundarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, damos la bienvenida a la senadora Mary Romero. Bienvenida, senadora.
Bueno, a continuación tenemos la presentación, ya está con nosotros, el señor Jesús Robles Maluf. Él viene del colectivo Internet Libre para Todos. Bienvenido, tiene usted 10 minutos para hacer su presentación. Muy buenos días. Gracias a los senadores que hicieron posible el esfuerzo de inclusión que inicialmente no estaba contemplado. Siempre es importante hacer un esfuerzo de inclusión de otras voces. Lamentamos que otras voces que faltaron no estén aquí. Siempre será complicado y siempre debemos hacer un esfuerzo por escuchar a todas las voces, incluso aquellas disidentes, porque siempre son las voces disidentes, aunque suenen a veces chocantes para algunos, las que pueden ser el motor de la democracia. Creo que además a quienes hemos disentido por largo tiempo nos han dicho, ok, deben pasar de la protesta a la propuesta. Aunque eso pareciera ser una trampa, porque la protesta es en sí también una propuesta. Y aquí, en este recinto, recuerdo hace más de un año, entregamos la primera iniciativa en telecomunicaciones de esta legislatura y no nos han hecho caso. El 5 de marzo entregamos 127,000 firmas de la iniciativa Libre Internet para Todos, con una propuesta de reforma constitucional y una ley reglamentaria del artículo 6º para garantizar el libre acceso a Internet en México. Es decir, a pesar de tener durante un año una propuesta ciudadana, el Congreso de México ha hecho caso omiso de una propuesta respaldada por más de 127,000 ciudadanos y amparada en nuestra Constitución bajo pretextos de falta de reglamentación constitucional, como si los artículos constitucionales no se aplicaran directamente. Pero sigamos proponiendo. La iniciativa que ahora se discute, o el conjunto de iniciativas que ahora se discuten, son, en cuanto a Internet, el más grande reto regresivo, autoritario, desde que Internet existe en nuestro país. No solo representa la posibilidad de no avanzar en materia de acceso, sino representa dar a las autoridades administrativas la facultad de cancelar de facto en ciertos momentos, regiones o lugares del país, cancelar de facto el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información y al derecho a la comunicación. La facultad concedida de solicitar y ordenar a los proveedores de inhibir las comunicaciones, bloquear las comunicaciones en una determinada región, es simple y llanamente colocarse por encima no solo de la Constitución, sino por encima de los poderes que norman la democracia. Concretamente, solicitamos desde el colectivo Libre Internet para Todos que esa disposición se elimine. Y no solo eso, todas las disposiciones relativas a la vigilancia, no solo la vigilancia que sea legal o las intervenciones legales, sean establecidas salvaguardas, porque pensemos, senadoras, senadores, compañeros de la sociedad civil, personas que nos escuchan, pensemos que el capítulo de justicia del paquete de reformas le está entregando no solo a los centros de inteligencia nacional, sino a las procuradurías estatales y por las normas que están ahí dispuestas, facultades delegatorias, es decir, como lo he escrito en algunas columnas, le están entregando charolas digitales, quizá a policías de bajo nivel, facultades de solicitar la intervención de las comunicaciones a personas que, como sabemos, pueden estar, incluso colaborar con el crimen organizado. Se deben entonces, todo el apartado de colaboración con la justicia, no solo limitar estas facultades, sino establecer salvaguardas.
También en el capítulo, en el título relativo a las obligaciones de las empresas y los proveedores de servicio, se debe con toda claridad establecer informes de transparencia. Estos informes de transparencia tendrían por objeto que las empresas anualmente presentaran un informe de las solicitudes que todas las autoridades presenten, las solicitudes de intervención legal que las autoridades presenten, para que externamente pudieran la sociedad civil o cualquier persona dar un seguimiento a cualquier solicitud. Se movió esto, ¿verdad? Se sube esto, ¿verdad? Dije, ya me estoy mareando. Cualquier solicitud de intervención legal. Una de las lecciones como abogado que mejor recibí no fue de un abogado, fue de un sociólogo. Y quizá ustedes han leído a Pierre Bourdieu. Lo que dice es, cuando defines el campo, defines la mayoría del tema que estás discutiendo. Lo que yo no entiendo de esta propuesta que están enviando el presidente es, si estamos reglamentando un derecho constitucional, estamos reglamentando derechos fundamentales en inicio, ¿dónde están las personas? Si se fijan de la estructura de esta ley, las personas están hasta el último y aparecen solo como usuarios y al final como audiencias. Así estamos, es decir, al definir el campo estás definiendo tus intenciones. Y otra de las cosas también que me enseñó Bourdieu, que no es abogado, que es sociólogo, es cuando tú elaboras técnicamente un discurso, lo que estás haciendo es retirar del conocimiento de la gente la capacidad, estás retirando del conocimiento de la gente los derechos. ¿Por qué no hacemos mejor una ley que tenga un primer capítulo de derechos? ¿Por qué no de tenerlos en gallola en la ley, al final, porque están al final? ¿Por qué no los pasamos al principio? ¿Y por qué no, en lugar de considerarlos solo usuarios y audiencias, por qué no los consideramos ciudadanos? Porque no hay solo usuarios y audiencias, hay personas que no tienen incluso acceso. Y es del punto que quisiera referirme. La claridad que tiene la iniciativa en cuanto a disposiciones de competencia o disposiciones regulatorias de las empresas se acaba cuando llega a temas de cobertura universal y empiezan las divagaciones en cuanto a los programas y a los registros. Revisen bien el título de cobertura universal. Empiezan los podrá, deberá y empiezan los programas. ¿Por qué no establecemos derechos de acceso en lugar de obligaciones de hacer programas para las autoridades? ¿Por qué el Senado, por ejemplo, no tiene todavía acceso a Internet? Si se fijan en sus dispositivos, yo no pude entrar a Internet aquí, quería consultar una última cosa. Bueno, yo no pude entrar. Entonces, creo pues, y finalmente quisiera terminar diciendo, debe ética y legalmente este Senado dictaminar la iniciativa que hace un año los ciudadanos les entregamos. Debe también retirar de esta iniciativa cualquier intento autoritario. Debe también entender que en México ha habido no solo censura a los medios convencionales, sino el caso de Gustavo Maldonado, el caso de la página 1 de MX, el caso de la expareja de Enrique Peña Nieto, su blog Maritza Díaz sigue censurado, el caso también de los jóvenes de Puebla que organizaron una protesta por Facebook. Tener en esta ley un capítulo de derechos es esencial. Y finalmente, el Fondo de Desarrollo Tecnológico previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones no debe servir para comprar televisiones digitales como actualmente está funcionando. Las televisiones digitales no son mayor acceso a conocimiento. El Fondo de Desarrollo Tecnológico, y debe haber provisiones para esto, debe funcionar para conectar experiencias comunitarias que existen ya de uso de Internet a la red troncal de telecomunicaciones. Senadores, cuando yo le pregunté a mi papá qué había sentido la primera vez que vio televisión, subido en una caja de bolero en el barrio de, aquí en el centro, en el barrio de
por la Plaza de Loreto, me dijo que había sentido una experiencia maravillosa. Tienen ante ustedes la posibilidad de dar a millones de mexicanos esa misma experiencia que tuvo mi padre. La experiencia de tener, para muchos mexicanos y mexicanas que ahora no la tienen, la posibilidad de información, de cultura. O tienen en la otra mano la posibilidad de aprobar esta iniciativa que lo que busca hacer es un laberinto en lugar de un mar abierto. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús Robles Maluf. Bueno, y a continuación tenemos la presentación y le damos la bienvenida a Luis Fernando García. Él es representante de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales. Adelante, Luis Fernando. Muy buenos días. Cito: si existe un instrumento que sirve a la democracia y una herramienta que incrementa las libertades, es Internet. Como gobierno debemos garantizar que Internet sea un espacio libre en donde los ciudadanos gocen de derechos y garantías como usuarios. El compromiso del gobierno es claro: respetar absolutamente la libertad de expresión en Internet, así como la privacidad y la protección de datos personales. Cierro la cita. A una semana de que estas palabras fueran enunciadas durante la presentación de la Estrategia Digital Nacional de este gobierno, la Secretaría de Gobernación ordenaba la censura de un sitio de Internet que documentaba violaciones a derechos humanos en el contexto de manifestaciones públicas. 4 meses después, nos encontramos ante una iniciativa de ley de telecomunicaciones que confirma la vacuidad de esas palabras y el deliberado propósito por neutralizar a Internet como herramienta para el ejercicio de libertades y convertirla en instrumento de control político. En primer lugar, el artículo 145 establece mecanismos de censura a Internet. En especial, la fracción tercera de dicho artículo señala: los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad. De igual manera, al reconocer el principio de libre elección, pero acotarlo con la frase «dentro del marco legal aplicable», o establecer la obligación de en cabeza de los concesionarios de no obstruir, interferir o discriminar arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, pero finalizando con la frase «salvo que los mismos sean ilegales o ilícitos», se confirma la puerta abierta a la censura, así como establecer mecanismos de responsabilidad de intermediarios que violan el derecho a la libertad de expresión. Estas disposiciones son claramente contrarias a la prohibición de censura previa del artículo 7º constitucional y del artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En igual sentido, resulta inaceptable la fracción séptima del artículo 197 de la iniciativa, pues faculta a las autoridades a bloquear o anular las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública o nacional. Es decir, se faculta bajar el switch a Internet y a los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas discrecionalmente por una autoridad. Esta herramienta propia de regímenes autoritarios como Venezuela, como Turquía, como Ucrania, que yo he visto a varios senadores criticar en este Senado, tendría por efecto, por ejemplo, impedir la labor periodística, el ejercicio de derechos humanos, la documentación de violaciones a los mismos y la utilización de servicios de emergencia durante eventos y manifestaciones públicas. Una medida, en el mejor de los casos, claramente desproporcionada. Los relatores de la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han condenado este tipo de medidas al señalar de manera tajante que la interrupción de acceso a Internet o aparte de este aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. De nuevo, esta disposición viola el derecho a la libertad de expresión consagrado en los artículos 6 y 7 constitucional, así como en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte. Por otra parte, el título 8º, denominado de la colaboración de la justicia, atenta de manera grave contra la privacidad de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Por un lado, se insiste en obligar a los concesionarios a mantener un registro y control de comunicaciones de la totalidad de los usuarios.
En este registro se conservan indiscriminadamente datos como la identidad de los comunicantes, el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de las comunicaciones y, muy importante, la ubicación geográfica de los dispositivos al momento de llevarse a cabo una comunicación. La iniciativa obliga a los concesionarios a conservar este registro por 2 años o incluso de manera indefinida tras una mera solicitud de una autoridad. Estos datos, conocidos como datos de tráfico de comunicaciones, en primer lugar, es importante señalar que revelan una cantidad enorme de datos sensibles sobre las personas, pues se generan patrones de movimiento que revelan con un nivel de certeza amplio las preferencias políticas, por ejemplo, si se registran visitas constantes a ciertos eventos de protesta o eventos políticos, sus preferencias religiosas al revelar visitas a centros de culto, preferencias sexuales, estado de salud, relaciones sentimentales, etc. Una cantidad enorme de información que las personas tienen derecho a proteger del conocimiento del Estado. Estas obligaciones de retención de datos han sido declaradas inconstitucionales en países como Alemania, la República Checa, Rumania, entre otros. El abogado general de la Unión Europea recientemente emitió una opinión legal al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está determinando precisamente la compatibilidad de la Directiva Europea sobre retención de datos con los derechos de la privacidad. Y la opinión legal del abogado general, que por lo general se convierte en la opinión de la Corte, es que la retención de datos viola el derecho a la privacidad. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas ocasiones, como el amparo directo en revisión 1621-2010 o la contradicción de tesis 194-2012, así como la Corte Interamericana en el caso de Escher contra Brasil, que los datos que identifican una comunicación, como los datos retenidos en el registro de comunicaciones, se encuentran igualmente protegidos por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas de los párrafos 12º y 13º del artículo 16 constitucional. Por tanto, su recolección, conservación, tratamiento y acceso deben estar precedidos de una autorización judicial federal, previa justificación de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, la iniciativa en sus artículos 192 y 194 no establecen la necesidad de la autorización judicial ni establecen otras salvaguardas que en otros países existen respecto de medidas de vigilancia encubierta, como la existencia de un organismo de supervisión independiente, obligaciones de transparencia estadística, la obligación de notificación posterior al afectado, entre otras. Incluso en la iniciativa ya no solo se contempla que el Ministerio Público sea el facultado para hacer uso de estas medidas para la investigación de ciertos delitos supuestamente muy graves, aunque persiste el delito de amenazas como un supuesto que ni siquiera es un delito grave, sino que ahora se amplía esa facultad al CISEN, a la Policía Federal, a la Marina y al Ejército, además sobre la base de supuestos muy vagos como el que se puedan llevar a cabo estas medidas para las labores, cito, propias de la producción de inteligencia, es decir, prácticamente cuando así lo deseen. De esta forma es imperativo que se eliminen las obligaciones de retención de datos y se incorporen las salvaguardas necesarias para impedir que estas medidas altamente invasivas permanezcan siendo utilizadas sin que ni el afectado, ni un juez, ni un órgano de supervisión independiente puedan llegar a tener conocimiento en algún momento y por ende prácticamente se garantice que estas medidas de vigilancia sean abusadas y utilizadas en contra de la ciudadanía. Lo mismo sucede en el caso de la geolocalización en tiempo real de dispositivos de comunicación establecido en el artículo 189. Se amplían las facultades a las agencias de inteligencia sobre supuestos vagos, no se establece control judicial ni ninguna otra salvaguarda o contrapeso institucional, se vulnera de nuevo la Constitución, se viola el derecho a la privacidad e incluso la propia seguridad de los ciudadanos, pues no es poco común encontrar casos en donde son precisamente miembros de las agencias de seguridad los que atentan contra la vida, la integridad y la libertad de la ciudadanía. Menciono brevemente también nuestra preocupación al respecto del principio de neutralidad de la red, pues existen disposiciones que consideramos podrían autorizar conductas contrarias a este principio. No se establecen medidas de transparencia adecuadas y no se establecen obligaciones de supervisión que permitan detectar y sancionar las violaciones a este principio fundamental de Internet. A grandes rasgos, estos son algunas de las disposiciones que nos alarman de manera grave y que consideramos constituyen un ataque contra el ejercicio de los derechos en Internet. Les entregaremos nuestras observaciones detalladas y justificadas, incluyendo las propuestas de modificación, y en cualquier caso quedo a su disposición para responder cualquier pregunta ahora y en el futuro próximo. Agradezco a las senadoras y los senadores la invitación para participar en este foro. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que este mecanismo de consulta es insuficiente. Faltan voces,
falta tiempo y falta sobre todo una deliberación pública de cara a la sociedad. Solamente quisiera finalizar diciendo que resulta claro que esta iniciativa está enteramente concebida como una negociación entre oligopolios y el gobierno, sin que tampoco sea muy sencillo diferenciarlos. Es claro que los usuarios, las audiencias, las personas y sus derechos no son el objetivo de esta iniciativa. Pero no solo las personas no figuramos en la iniciativa nos ataca de manera frontal, especialmente a mi generación, que ha hecho de las herramientas digitales parte de su forma de ejercer derechos, de hacer política, de participar en la vida cultural. Es un ataque contra los que salimos a las calles hace 2 años ante la amenaza de una restauración autoritaria, que tristemente estamos viendo cómo se cristaliza y avanza de las instituciones a los medios, de los medios a las calles y ahora de las calles a Internet. Defendamos la Constitución, defendamos los derechos que ha costado décadas conquistar, defendámoslos en las calles y en las redes, en las aulas y en las plazas, en los hogares y frente a las instituciones, espero también aquí en el Senado. No dejemos que sea tan fácil destruir Internet y con ello buena parte de las aspiraciones democráticas de nuestro país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a Luis Fernando García. Y a continuación tenemos la última participación de este bloque. Le vamos a invitar al doctor Francisco Guerrero de la Universidad de Anáhuac a hacer su presentación. Muchas gracias. Agradezco al Senado de la República la invitación que se nos ha hecho para participar en este importante foro. Estamos ahora frente a la iniciativa que el Ejecutivo Federal ha enviado a la Cámara de Senadores, por la que se da cumplimiento a las disposiciones derivadas de la reforma constitucional. Al respecto, me referiré a 3 temas que desde mi perspectiva y mi experiencia como exconsejero electoral del Instituto Federal Electoral y con base también a mi trayectoria académica constituyen desde mi perspectiva un avance significativo para el marco regulatorio del sector y que permiten sin duda fortalecerlo. Primero, la necesaria coordinación entre las entidades que integran el Estado. El mandato constitucional establece las condiciones en que será prestado el servicio público de radiodifusión, el cual se garantizará por el Estado, lo cual implica la participación del Estado, entendido dentro de este como los 3 poderes de la Unión y a los entes autónomos constitucionalmente reconocidos. Al respecto, considero que sería muy limitado considerar que solo un órgano del Estado tiene todas las facultades y las atribuciones respecto de un tema tan importante como lo es la radiodifusión. Por el contrario, puede llevarse a cabo de forma coordinada y en lo absoluto implica una merma de facultades o una transgresión a la autonomía de algún organismo. El IFE en su momento se sobrecargó de atribuciones. La implementación de las reformas en materia electoral relacionadas con la radio y la televisión fue compleja desde el 2008 y el 2012. Sin embargo, siempre existió una buena coordinación entre el IFE y la Secretaría de Gobernación. La relación institucional entre la industria, la Secretaría de Gobernación y la autoridad electoral permitió que el modelo de comunicación política arrojara resultados positivos que hoy se traducen, por ejemplo, en niveles de cumplimiento en la transmisión de la pauta de la autoridad electoral y los partidos políticos cercanos al 100%. Por ello, considero acertado lo que se propone establecer en el artículo 222 de la iniciativa de ley respecto a atribuciones del Instituto Nacional Electoral, ya que se reitera la facultad como administrador del tiempo que corresponde al Estado en radiodifusión destinado a los fines propios y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos. Sin embargo, si bien cada organismo autónomo tiene atribuciones exclusivas, también es un hecho que debe existir coordinación con otros órganos y dependencias para el funcionamiento y la regulación del sector, como es el caso del naciente INE, la Secretaría de Gobernación, la Profeco, por mencionar solo algunos ejemplos. Segundo, atribuciones de la SEGOV y contenidos. Con el objeto de atender los principios de coordinación y distribución de facultades para un eficiente desarrollo del sector,
lo cual desde mi perspectiva no implica necesariamente violación o transgresión alguna a las facultades y autonomías otorgadas a algún órgano autónomo, como lo ha demostrado la experiencia del IFE, debe de responder a la experiencia, infraestructura y conocimiento técnico del tema. La iniciativa, en su artículo 218, faculta a la Secretaría de Gobernación para ordenar, autorizar, subordinar, supervisar o sancionar aspectos relacionados con contenidos en radiodifusión, para monitorear en tiempos máximos en publicidad de la transmisión de radio y televisión y para establecer lineamientos que regulen